¿Qué harías si te dijera que existe un lugar en el planeta donde el mismísimo Rayo McQueen puede compartir el mismo camino que un Fórmula 1 campeón del mundo? Un lugar donde un Ferrari que ganó Le Mans puede rugir apenas unos minutos antes que un pequeño mini clásico, donde un prototipo eléctrico de más de 1000 caballos puede aparecer junto a un monstruoso del grupo B, un NASCAR americano o un Hypercar de la última generación o un automóvil construido hace más de 100 años. Y lo más increíble de todo es que ninguno de ellos está ahí para demostrar que es mejor que el otro. Hace apenas unos días el internet explotó cuando el Rayo McQueen apareció oficialmente rodando por la legendaria subida del Festival de la Velocidad de Goodwood. Millones de personas comenzaron a compartir los videos pensando que era una simple campaña publicitaria ocurrencia de marketing de Disney. Pero la realidad es mucho más bonita que eso, porque Goodwood es probablemente el único lugar del planeta donde algo así puede suceder y donde absolutamente nadie lo encuentra extraño, porque Goodwood nunca ha tratado de descubrir cuál es el coche más rápido del mundo. Goodwood existe para recordarnos por qué nosotros nos enamoramos del automovilismo en primer lugar, y quizás, y sin exagerar, se haya convertido en el último gran bastión del purismo del automovilismo moderno. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro dejan de competir entre sí para simplemente celebrar una pasión que ha unido a millones de personas durante más de un siglo. ¿Pero qué es este lugar? ¿Por qué hay tantos autos tan buenos y tan gloriosos ahí? Queridos amantes del mundo motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport. Y esto es ¿por qué Goodwood es tan raro pero también tan hermoso? Señores, vivimos en una sociedad, en una época donde prácticamente todo gira alrededor para ganar. La Fórmula 1 existe para coronar al campeón del mundo, Le Mans existe para sobrevivir durante 24 horas, Nürburgring para marcar la vuelta más rápida, la Indy 500 para escribir una nueva leyenda. Hoy en día todo es una competencia, uno ya no puede meterse a Instagram, porque todo parece ser una competencia por ver quién es más feliz realmente, quién sube más fotos, quién sube más videos, quién tiene más amigos, quién tiene más likes. Incluso nosotros como aficionados hemos terminado midiendo el valor de un automóvil únicamente por los números que puede presumir. Cuántos caballos tiene, cuánto acelera del 0 a 100, cuál fue su tiempo en el ring, cuántas carreras ganó, cuántos campeonatos consiguió. Parece que olvidamos algo muy importante. Antes de ser una competencia, el automovilismo fue una pasión, fue un sueño. Un grupo de personas completamente locas intentando construir máquinas capaces de hacer sonreír a quien las condujera. Y precisamente esa es la filosofía que dio origen al Festival de la Velocidad de Goodwood. Todo comenzó en 1993, cuando Charles Gordon Lennox, el actual duque de Richmond, decidió devolver al automovilismo a los jardines de Goodwood House, una enorme finca ubicada en West Sussex, Inglaterra, el cual décadas atrás había sido el histórico circuito de Goodwood, el cual había dejado de albergar competencias oficiales desde hace muchos años. Sin embargo, en lugar de intentar crear otra carrera más ahí, el duque tuvo una idea completamente distinta. ¿Y si en lugar de organizar una competencia, organizamos una celebración? ¿Y si en lugar de preguntarnos quién es el más rápido, simplemente nos reunimos para disfrutar todos los automóviles que han marcado la historia? Nadie imaginaba que aquella idea terminaría convirtiéndose en el evento automovilístico más querido de todo el planeta. Hace unos días, hablando con unos amigos, me di cuenta de que Goodwood no es una carrera, es una carta de amor al automóvil. Y quizás ahí radica la magia de este lugar, porque Goodwood no funciona como ningún otro evento del calendario. Aquí no existe el campeonato mundial en juego, no hay puntos, no hay estrategias desesperadas, no hay absolutamente nada que cambie la historia de una escudería. La famosa subida de Goodwood, una colina de apenas 1 kilómetro 860 metros que atraviesa unos jardines de la propiedad, no fue diseñada para separar ganadores de perdedores, fue diseñada para que las máquinas vuelvan a hacer aquello para lo que nacieron, moverse, porque un automóvil detenido dentro de un museo puede ser hermoso. Vaya, quien haya ido a Maranello o a Stuttgart sabrá de lo que estoy hablando. Tienen alma, pero un automóvil acelerando, derrapando, rugiendo, llenando el ambiente con olor a gasolina, tiene alma. Es por eso que en Goodwood no importa si el coche cuesta $500,000 o 15 millones, no importa si fue construido en 1920 o hace apenas unos meses, no importa si tiene un V12 o un pequeño 4 cilindros. Todos en esta pista y en este lugar tienen un espacio, todos cuentan una historia distinta y todos forman parte de la misma familia, llamada automovilismo. Esta mierda prácticamente es un Festival Horizon, pero en la vida real. Goodwood es un homenaje a nuestra historia. Eso explica por qué resulta tan difícil describir este festival a alguien que nunca ha estado ahí.
a alguien que nunca ha sentido ningún tipo de amor o aprecio hacia un automóvil, a alguien que nunca ha sentido las pieles de un auto antiguo, a alguien que no se intoxica cada que huele gasolina en una gasolinera, a alguien que no se le despeinan los pelos de los huevos cada que escucha un poderoso V8 rugiendo sin limitadores. Y es que sencillamente no existe otro evento parecido. En un solo día puedes escuchar el rugido de un Ferrari 499P de ganador de Le Mans y apenas unos minutos después puedes ver aparecer el McLaren de Fórmula 1, un Porsche 917, un Subaru Impreza del Grupo B, una moto de MotoGP, un coche de rally del Dakar, un Mustang de NASCAR, un Hypercar de Koenigsegg Bugatti, un Concept Car que ni siquiera sabías que existía. Y para terminar de romper cualquier lógica, el putísimo Rayo McQueen subiendo la colina. Mientras miles de personas, adultos y niños igual, sonríen como si tuvieran 10 años otra vez. Eso es Goodwood. Un lugar donde el futuro convive con el pasado, sin intentar destruirlo, donde los coches eléctricos no vienen a reemplazar a los de combustión, y donde los clásicos no vienen a demostrar que todo el tiempo pasado fue mejor. Aquí nadie compite por imponer filosofías, aquí todas las filosofías son bienvenidas, y quizás esa es la razón por la cual Goodwood consigue algo que ningún otro evento logra: reunir absolutamente a todas las generaciones bajo una misma pasión. Abuelos, padres, hijos, todos concebidos bajo una misma ideología: la has de ser fiel amantes de los deportes y de los motores. Pero ¿sabías tú que a lo largo de la historia del Goodwood Festival of Speed han ocurrido numerosos accidentes? Esto debido a que pilotos profesionales y coleccionistas llevan autos históricos y prototipos de carreras al límite, que aunque sí, no deja de ser una pista amigable con absolutamente todos, no deja de ser también una pista estrecha, bordeada con pacas de paja, con mucha arena, aunque en la gran mayoría de los choques solo dejan costosos daños. ¿Sabías que el evento registra 2 accidentes fatales a lo largo de su historia? Y es que en el año de 1993, Chas Guy, durante la edición inaugural del festival, el motociclista Chas Guy falleció en la práctica tras cruzar la línea de meta, debido a que su motocicleta, Vincent, sufrió una pérdida de control, lo cual hizo que este piloto saliera lanzado contra un árbol. Desde entonces las motocicletas ya no se cronometran y ya no se les toma tiempo de vuelta rápida. Luego, en el año 2000, en la edición del año 2000, el accidente más grave ocurrió cuando el coleccionista John Dawson Dahmer perdió el control de su Lotus 63 de Fórmula 1 y se estrelló de lleno contra el pórtico de la línea de meta. El impacto le costó la vida a él y a su comisario de pista, Andy Carpenter, además de amputarle una pierna a otro comisario. Tras ese suceso, los protocolos de protección de seguridad del festival se endurecieron drásticamente. Por supuesto, también han sucedido miles de accidentes prácticamente cada año, y en las ediciones de los últimos años varios superdeportivos multimillonarios e históricos han terminado destruidos contra las pacas de paja, como por ejemplo este mismo año. 2026, durante la famosa subida cronometrada del Goodwood Festival of Speed de este 2026, el expiloto Johnny Cosetto estrelló su BMW M3 DTM en la curva de Mole Cove. Paralelamente, un exclusivo Ferrari 499P modificata, es decir, el de Le Mans, pero para el público en general, valuado en $5 millones, también perdió el control y terminó contra las barreras, afortunadamente sin consecuencias físicas para los conductores. El año pasado, en 2025, el piloto de eSports, Sebastian Joff, estrelló el histórico Red Bull RB8 de Fórmula 1, con el que Sebastian Vettel fue campeón mundial, a baja velocidad tras quedarse sin dirección. Asimismo, el mismo jefe de la división de BMW M, Frank Van Mel, chocó un prototipo de BMW M3 CS3 Touring directamente contra la paja. En 2024, el legendario Lotus Evija X, el hiperdeportivo eléctrico de 2000 caballos de fuerza, protagonizó uno de los accidentes más virales tras perder el control por exceso de potencia, apenas unos metros después de cruzar la línea de salida, impactando de frente contra la... Este circuito, como lo dije, es fácil de llevar, relativamente fácil de llevar, pero si no tienes experiencia alguna, si nunca has manejado un auto deportivo o si simplemente tienes mala suerte, bueno, cualquier cosa es posible en el Motorsport. Goodwood es uno de esos festivales que incluso si no pudieses asistir, que bueno, vivo en Latinoamérica, jamás he ido a Goodwood, sigue siendo uno de los eventos más transmitidos y más vistos a través del internet por todos los fanáticos del automovilismo, ya sea por clips de TikTok, por la propia página en YouTube, las páginas en Facebook. Absolutamente todo está pendiente de este evento, y es precisamente por eso que todas las marcas quieren estar aquí. Ferrari presenta modelos históricos y también proyectos completamente nuevos. Porsche también aprovecha para celebrar aniversarios mientras enseña el futuro de la marca. Ford convierte en Goodwood en un escenario perfecto para demostrar que todavía sabe construir auténticos
auténticas locuras como la Supervan, una furgoneta eléctrica capaz de humillar a muchos superdeportivos. McMurtry eligió este lugar para dejar el planeta entero con la boca abierta cuando su pequeño esa madre rompió el récord absoluto de su vida gracias a un sistema de ventiladores que prácticamente succiona todo el aire y hace que el coche prácticamente se pegue al suelo. Volkswagen hizo historia con el IDR Porsche y trajo al brutal 919 Evo a correr aquí, mientras que Mercedes revivía sus flechas plateadas de antaño, los campeones del mundo, y Red Bull encendía los motores V8 y V10 que hicieron enamorarse a toda una generación de la marca de la bebida energética. Todas las marcas, absolutamente todas, incluso fabricantes pequeños o startups, encuentran aquí una oportunidad que jamás tendrían en otro lugar, porque Goodwood no exige que seas el más famoso, solo exige que tengas una historia interesante que contar y ya el mundo decidirá si quiere verte o no. Aunque déjame decirte que todo lo que pasa aquí se vuelve prácticamente viral y quizás eso explica por qué tantas presentaciones mundiales ocurren precisamente aquí. Carajo, también lo acabamos de vivir con el Red Bull RB17, el hiperauto deportivo, prácticamente un Fórmula 1 legal, bueno, creo que no es legal para la calle, pero sí legal para rodar una pista de carreras, creado por Adrian Newey, el maestro de la maldita aerodinámica. Aquí ninguna conferencia de prensa puede transmitir tantas emociones como ver un automóvil acelerar por primera vez frente a miles de personas, de ver a héroes desfilando como el Camaro de Le Mans hace unos cuantos años, revolucionando y llenando a la gente de tierra, claro que sí, pero carajo, eso es lo que amamos. Por eso este evento llama tanto la atención de las marcas, porque aquí puedes solamente presentar un pequeño prototipo llevándolo a un stand, pero también puedes hacer la mejor presentación posible, llevarlo a rodar y que así la gente no solamente sea capaz de verlo, sino también de sentir esa pasión. Y creo que esta pregunta se responde un poco sola. ¿Por qué Goodwood se ha vuelto tan importante? Y bueno, quizás es el resto del mundo el que cambió. El automovilismo moderno vive rodeado de polémica, reglamentos, límites presupuestarios, emisiones, normativas, estrategias políticas, marketing, redes sociales, guerras entre motores eléctricos y de combustión. A veces parece que olvidamos el motivo por el cual todo esto comenzó. Goodwood nos obliga a recordarlo. Durante 4 días desaparecen las discusiones sobre cuál marca vende más, cuál fabricante domina el campeonato o qué coche hizo la vuelta más rápida. Durante 4 días simplemente escuchamos motores, observamos diseños imposibles, conocemos ingenieros, saludamos pilotos, descubrimos prototipos y vemos personas de todas las edades sonriendo exactamente por la misma razón que tú y yo, porque un automóvil acaba de presentarse frente a ellos y eso tiene un valor enorme. En un mundo donde todo cambia a una velocidad absurda, Goodwood se convirtió en ese pequeño refugio donde cada pasión sigue siendo más importante que cualquier resultado en una tabla. Y no sé, díganme loco, pero el automovilismo necesitaba ya un lugar así. Quizás por eso el festival resulta tan difícil de explicar, porque no puedes medirlo con segundos o en caballos de fuerza. Goodwood se mide en emociones, en el padre que le enseña al hijo que el coche con el que soñaba cuando tenía 20 años, en el ingeniero que vuelve a escuchar arrancar una máquina que ayudó a construir hace 3 décadas, en el piloto retirado que recibe una ovación simplemente por volver a ponerse un casco, en un niño que descubre por primera vez el sonido de un V12 y entiende por primera vez, sin necesidad de que nadie le explique, por qué millones de personas aman este deporte, aman estas máquinas. Esas son realmente las cosas que hacen grande al Goodwood. No sus cifras, no sus récords, no sus invitados, sino la capacidad que tiene para recordarnos que el automóvil siempre fue mucho más que un simple medio de transporte. Fue un símbolo de libertad, de creatividad y de sueños. Quizás Goodwood nunca tenga una tensión que tendría las 24 horas de Le Mans, nunca tenga el peligro de Nürburgring, nunca tenga el glamour de Mónaco, aunque honestamente ahí se van, ni la tradición de Indianápolis. Sinceramente tampoco lo necesita, porque Goodwood jamás quiso competir contra ninguno de ellos. Goodwood existe para celebrar aquello que todos aquellos representan, cada motor que alguna vez hizo historia, cada piloto que inspiró a una nueva generación, cada automóvil que consiguió que un niño pegara un póster de él en la pared de su habitación. Mientras existan lugares como este, el automovilismo jamás perderá su alma, sobre todo en una época tan polarizada donde Ferrari hace esto
Y sobre todo teniendo en cuenta que llegará el día en el que los motores cambien, llegará el día en el que las tecnologías sean completamente diferentes, llegará el día en el que muchos de los autos que hoy admiramos solo puedan verse en fotografías. Pero mientras existe un lugar donde la Fórmula 1 pueda compartir el mismo camino que un coche de rally, que un Mini o que un NASCAR, donde un hiperdeportivo moderno pueda convivir con un clásico centenario y donde el Rayo McQueen pueda arrancar una sonrisa a miles de personas sin importar su edad, entonces el automovilismo seguirá vivo. Hay que rescatar esto, hay que hacer esto cada maldito país que tengamos. Museos andantes donde simplemente podamos admirar esas máquinas en su hábitat natural, en una pista. Goodwood nunca ha tratado de descubrir cuál es el mejor automóvil del mundo. Goodwood existe para recordarnos algo mucho más importante, que detrás de cada volante, de cada motor y de cada carrocería, siempre ha existido la misma emoción. La de millones de personas enamoradas de una pasión que no entiende de idiomas, fronteras, épocas ni tecnologías. Y quizás, cuando dentro de muchos años alguien pregunte cuál fue el último lugar donde el automovilismo simplemente se reunió para celebrar su propia historia, bueno, creo que la respuesta seguirá siendo exactamente la misma. En el Festival de la Velocidad de Goodwood. Escucharon a Fer de Quetzal Motorsport y recuerden, no paren de desafiarse.